seguir esa escaleta para efectos de no perdernos con las ideas. Entonces, primero que nada, Cuba. ¿Qué papel tiene que jugar ahí Estados Unidos desde el inicio? Sí, Pablo. Nos ayudó a independizarse de España. Ese es un punto interesante en esta idea de que los ayudan a independizarse. ¿Para qué, Pablo? Porque lo iban a hacer como un tipo de inversión, por así decirlo, a Cuba. Diego. Pues Estados Unidos le daba muchos materiales a Cuba y eso los ayudaba. Quiero ver, porque no es como, o sea, no, sino que... Entonces, sabemos nosotros que como resultado de la guerra hispanoamericana, que así se conoce en la nación vecina, los Estados Unidos intervienen dentro de Cuba para sacar a los españoles que la seguían manteniendo como una de sus colonias. Recordemos aquí que estamos ejerciendo los principios de la doctrina Monroe, que dice que América es para los americanos. Sabemos lo que eso significa. Y entonces, una vez que retiran a España de Cuba, los norteamericanos pueden comenzar a invertir dentro de la isla para la extracción de materias primas y el desarrollo de infraestructura. Esa es la realidad. Negocios. Sí. Por ejemplo, que era República Bananera, ¿no? ¿Desarrollando por qué? Porque creo que Estados Unidos, por ejemplo, Cuba sacaba materia prima que eran las cosechas y eso, y Estados Unidos iba a comprar allá. Y después como, no, o sea, me refiero a que Cuba era de esos países que como que sacan el producto y Estados Unidos lo industrializa, ¿no? Muy bien. Proporcionan la materia prima, principalmente el azúcar. Y dependen de la exportación de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos hasta cierto punto monopoliza las exportaciones cubanas y para mantener su hegemonía ahí, invierte en él para poder hacer negocios, facilitar el desplazamiento de esas mercancías, pero también para enriquecerse de ese servicio. ¿Sí? Lo que nos lleva al punto de la mala distribución de la riqueza, porque muchos hemos tenido la idea errónea de que Cuba, pues, pobre, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se observa esa mala distribución de la riqueza? En esta primera parte. ¿Cómo? Sí. Seguimos desarrollando la idea. El desempleo era un problema común, fluctuaba entre un 8% de la fuerza laboral durante los 5 meses de la caza y más del 30% durante el resto del año. Ok. En este caso, se refiere a que las ganancias de los recursos cubanos se quedan en un grupo muy pequeño que está compuesto por empresarios norteamericanos y la élite política de Cuba. Quiere decir que esto no se refleja al resto de la población. No hace sentido, porque si vendes tanto, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene que comer, la gente no tiene vivienda, los servicios son una porquería, y entonces dices, aquí algo no está cuadrando, ¿sí? Entonces ahí no hay una distribución coherente entre todo lo que estás haciendo y cómo vive la población. ¿Sí? Es que lo que el gobierno cubano hacía era que se quedaba con el dinero y al pueblo le entregaba como vales y cosas así para que puedan intercambiarlo por cosas en los supermercados. Bien, entonces, hasta este punto ya sabemos de qué lado se inclina la política, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de moneda saben? Antes manejaban el dólar por la presencia de inversionistas. Hoy se llama el peso cubano, ¿no? Si mal no me falla el dato, pero ya es una moneda diferente. Entonces, de aquí pasamos a establecer un gobierno
respaldado por los Estados Unidos para proteger los intereses de Estados Unidos, que es la dictadura de Fulgencio Batista en el 33, y que estuvo hasta que la Revolución Cubana pues triunfó. El detalle con el gobierno de Batista es que da todas las concesiones, da todos los permisos y da toda la protección a los extranjeros primero que el cubano. Básicamente el cubano sigue limitado a ser nada más un empleado de los extranjeros. No tienen una protección a la ley, se pueden cometer atropellos en contra de esa población y nadie les va a impartir justicia porque nadie quiere entrar en conflicto con los norteamericanos, porque de ellos depende la élite cubana que está en el poder. Por eso esta expresión, donde muchos asociaban a Cuba como el burdel de Estados Unidos, porque ellos llegaban ahí a hacer lo que quisieran sin consecuencias. Entonces, obviamente hay un descontento entre la población, sí hay tensión política, y no es como que antes de Castro nadie tuviera mente propia para quejarse. El problema es que cuando se quejaban de manera individual, los mataban. Por eso el movimiento no creció antes. El gobierno tenía la maquinaria y tenía los medios para reprimir estos pequeños brotes. ¿Cuál es la diferencia que va a tener cuando aparezca Castro? Bueno, pues que primero tiene una formación de abogado, es un muy buen orador, una agilidad mental envidiable, y va a buscar la forma de propagar estas ideas entre la mayoría de la gente para que no sea una célula pequeña, sino tratar de que sea toda la población y que sea más difícil para el gobierno sofocarlo. Porque los hechos respaldan que si hay un grupo pequeño, no va a durar mucho. Entonces, Castro se da cuenta que la única manera de cambiar esa estructura es por la lucha armada. Ya la democracia, estas ideas de pacifismo, no tienen cabida en Cuba. Hay que tomar las armas y por medio de la violencia hacer el cambio, de modo, ¿no? ¿Cómo le va a Castro en esa primera parte de la Revolución Cubana? Sí. No, dice, se adueñó del poder ilegalmente y empezó a gobernar como dictador. No, ese fue Bautista. Sí, No, estamos hablando del Castro. estamos en el caso de Castro. No se preocupe. Sí. Pues primero en un intento Castro pierde y creo que lo encierran 2 años en la cárcel. Bien. Intenta tomar un cuartel para hacerse de armas, poder estar dándolas a sus seguidores y continuar con la lucha. Fracasa. Es detenido. Después se exiliará un ratito en México, ¿no? Por cuestiones necesarias, junto con su hermano Raúl. Por ahí Camilo Cienfuegos. Y aquí desde México se van a encontrar con otro activista argentino que también se vuelve un símbolo mundial de la Revolución Cubana, que es Ernesto Guevara. Desde aquí, o el Che, desde aquí hacen todo el plan y empiezan a mandar esta información a Cuba de manera clandestina para ir reclutando a la gente o comunicarles qué es lo que se avecina, ¿no? Una vez que saben que cuentan con los números suficientes, pueden tomar ya el valor de embarcarse de vuelta a Cuba en el Granma e iniciar una vez más un conflicto armado contra el gobierno de Batista, ¿no? Que tiene el respaldo norteamericano, eso también hay que señalar. ¿Por qué triunfa Castro en esta segunda intervención? No, es pregunta. Entonces Castro era como la voz del pueblo, o sea, que es lo que... Sí. Sí, el PUC daba por un gobierno para cubanos, un gobierno cubano para cubanos de verdad, no es que tenían que una farsa, ¿no? O sea, en ese tiempo los cubanos se podían salir de Cuba. En aquellos años sí, porque el gobierno que estaba, pues a final de cuentas, velaba los intereses de Estados Unidos, que les alcanzara para salir de la otra cosa. Así, sin sonar Pero como tenían- fascista además. O sea, como estaban con Estados Unidos, podían irse a trabajar allá o también los deportaban. Esa parte, hasta donde tengo entendido, no se les permitía porque se les requería trabajando ahí. Pero que salieran a algún otro lugar, ahí no había problema. Sí. Entonces, básicamente, los estadounidenses tomaron como posición de Cuba dentro de lo que fue lo político y el gobierno. Y Porque es cubano, no Cuba así. Batista, el que estaba como comenzando ahí, lo quedó Castro a tratar de imponer. Sacarlo de ahí para que el gobierno ya no estuviera como un lacayo de Estados Unidos, ¿no? Sí, esta clase suena así como que discurso anti-yankee y demás, pero pues el contexto así lo prohíbe. Había dicho que sí que ayudó a que
Sí. Y pues dicen que fue que le pagaban mal a su ejército, entonces pues fue. O sea, fueron dejando de apoyarlo y a Estados Unidos tampoco ya le estaba pareciendo correcto lo que estaba haciendo la fiesta. Pues después de su intento fallido, Castro inició como una campaña de guerra de guerrillas y sabotaje nacional y pues ya empezaron a conquistar el apoyo de la población ante la ejecución de la política de reforma agraria de Castro y pues Batista reaccionó hacia eso con salvajes represalias contra las guerrillas, torturando y haciendo matar a todos sospechosos, lo que hizo como una lucha mayor. Y empezó a respaldar a Castro como el líder más capaz de defender el dictador cubano, como que ya empezaron a apoyarlo el pueblo más a Castro, lo beneficiaba. ¿Sí? Bien, vale. Sí. A lo que yo entendí fue de que ya no había un contento, por así decirlo, de la gente y del ejército mismo a cómo se estaba, por así decirlo, defendiéndose Batista del acto pues, revolucionario de Fidel Castro, y por eso ahí menciona la lectura que va decayendo los ánimos y por eso ya llegan ahora sí que en el momento adecuado. Muy bien. ¿Algo más? Le quitan las armas. Cuando le estaban pasando armas, hace que de la nada se las dejen de dar porque Estados Unidos ya no pensaba que era correcto lo que estaba haciendo. Así le dio un golpe a su dictadura y al ego, por así decirlo, de él, y vio toda la gente eso y dejaron de apoyarlo. Bien. Aquí vamos a ver algunas cosas que se parecen a cosas del presente. Puede que se trate de nuestra realidad inmediata o no, no sabemos. Pero igual ahí nada más para que estemos asociando ciertas ideas. Además de estos factores, una de las claves para que la guerrilla funcione es convencer a la población que la lucha es para su beneficio. Vamos primero vendiendo esa idea. Estamos tomando las armas y vamos a necesitar pasar por aquí porque te estamos ayudando a ti. Tú a lo mejor no quisiste venir a pelear con nosotros. Se respeta, pero tienes que estar consciente que todo esto te conviene y de una manera u otra tienes que simpatizar con el movimiento. Y hay que ser congruentes con lo que se dice y lo que se hace. Por ahí hay unos documentos que algunos han llamado el manual de guerrilla asociado al Che Guevara. Ese documento no es más que un manifiesto que va a ayudar a coordinar los ataques, pero sí maneja unos códigos de disciplina fundamentales que decían que los guerrilleros, cuando ocupan una ciudad, si necesitan requisar alimento, tienen que pagarlo, ya sea con dinero o con trabajo. No pueden saquear, está prohibido. Porque si estás ayudando a la población y llegas y le robas, entonces lejos de que simpaticen contigo, te van a denunciar. Otro de los puntos que es relevante es esta regla de que las mujeres del lugar no se tocan. Porque se sabe que en la gran mayoría de las revoluciones armadas, sin irnos tan lejos, la mexicana, lugar donde llegaban los revolucionarios, estamos viendo Pancho Villa, pues hacían lo que querían con las mujeres del lugar. Por eso en algunos estados de la república los villistas los recuerdan como salvajes y los recuerdan con desprecio, porque padecieron estas actividades que pues eran una falta de disciplina y que muchos aprovechaban para cometer delitos sin tener consecuencias. Pero si nosotros educamos a los que están dentro de la guerrilla, que a la población la tenemos que dejar tranquila, lejos de que nos denuncien, nos van a esconder, nos van a alimentar, y en una de esas, si se inspiran, se van a sumar de ese lado. Y ahí es donde está la fortaleza de la guerrilla en sí, porque son grupos pequeños y tienen que usar todo lo que tengan, además de que conocen bien el terreno. Si esta es la estrategia para fortalecer la guerrilla, ¿qué pudiera haber hecho Batista para acabar con la guerrilla y mantener la hegemonía? Tengo una pregunta. Sí. La estrategia es que las mujeres se unan.
No. Dentro de la estrategia que son los golpes estratégicos, que es ocupar las zonas claves, esto también va a la disciplina, y por eso decimos que la disciplina no se roba, no se viola, no se mata, para que la gente te esconda en lugar de que te acuse. Parecido a lo que hacen otras organizaciones, que no mencionaremos aquí para no darles más difusión, pues todos sabemos cuáles son. Tienen que pedirle ayuda a la base de Estados Unidos para poder combatirlo. Yo creo que no pidieron ayuda como por ego, para demostrar que sí podían ellos. Si queremos enfrentarla uno a uno, sí. Pero si queremos desarticular la guerrilla para mantener el gobierno, entonces, ¿qué más pudiéramos hacer, Sandra? Pues no tendría que simplemente empatizar con la población y hacerlos creer que de verdad nos escucha y que va a tener una solución más pacífica en vez de armas y de guerra y todo eso. Sí. Es que, pues, entonces se fue muy a la violenta, ¿no? O sea, no, pues todos son sospechosos. Como todos están jodidos, todos se mueren. Y entonces, pues hubiera hecho como, no, ¿saben qué? Pues los vamos a sacar de jodidos, pues, para que no tengan que estar con estos pobrecitos de la guerrilla, ¿no? Pero en vez de eso dijo como, no, todos son guerrilleros. ¿No? Entonces, pues debería aliarse más con el pueblo y ver menos por sus intereses. Bien, así es como se elimina una guerrilla. Revisa qué quieren. Preséntalo como una reforma tuya. Una vez que tú cumplas las demandas, la mayoría que se está sumando por esa convicción se va a salir. Te vas a caer nada más con los grupos extremistas y esos son los a los que tienes que combatir, pero la gente ya te va a respaldar a ti ahora. Y eso sucede cuando dicen que a los sindicatos los compran en las altas esferas, ¿no? A los petroleros, estamos soltando a ver al sindicato de Pemex. O cuando pasa dentro de algunas empresas, ¿no? Les dan lo que más o menos piden y entonces ahí se acaba el problema, aunque la verdadera raíz esté presente, ¿no? Pero es nuevo. Son ahí algunas ideas para que ustedes las analicen después y las identifiquen en la realidad. Bueno, triunfa Castro en el 59, expulsan a Batista, obviamente Fidel Castro va a ser el gobernante de Cuba. Y entonces, además de declararse abiertamente marxista-leninista y decir, somos socialistas, ¿qué otras cosas empieza a hacer como gobernante? Todavía no nos vamos a meter con quién se peleó, pero vamos primero como gobierno. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Sí. Nacionalizó la industria y la propiedad agraria. ¿Qué más, Alejandro? Firmó un tratado con Rusia cuando pasó lo del azúcar. ¿Qué pasó con el azúcar? Estados Unidos le dijo que no le iba a estar dando más azúcar por cómo estaba tratando todos. Sí. Y al que Estados Unidos amenazara, Cuba hizo que hiciera un trato con Rusia y esto pues hizo que Cuba se hiciera como socialista. No había prometido como producir quién sabe cuántas tantas toneladas de azúcar a final del año y toda la economía se empezó a centrar en eso y en Miren, cuando Castro asume el poder, empieza con las reformas. Reformas agrarias, devolverle las tierras a los cubanos, que sean colectivas, no privadas, para que la gente se pueda mantener de ese trabajo. También empieza a nacionalizar las industrias de extranjeros para beneficio de Cuba. La educación inicia un proyecto agresivo de alfabetización en la isla, al grado de que en poco tiempo su índice es de 0%. Todos saben leer y escribir. La educación tiene proyectos que van cubriendo las zonas urbanas, tanto como las rurales. Nadie se queda sin aprender el nivel básico. También se impulsan los niveles superiores, pero lo que les interesa primero es que toda la gente sepa leer y escribir y que conozca los derechos y que conozca cómo funcionan las cosas, aunque después no los van a respetar, pero eso es otra historia, ¿sí? También se mejoran los servicios, el gobierno empieza a financiarlos, empezando por el de la salud. Y la gente ve que hay un trabajo para ellos y que hay un beneficio y van a respaldar a Castro hasta cuando tengan los momentos difíciles donde no se cubran las mesas, porque por ahí en los 70, si mal no recuerdo la fecha, Fidel Castro presenta su renuncia como dirigente de Cuba por no haber cumplido con ciertas metas y el pueblo la rechaza.
y le dan la venia para que siga gobernando Cuba. Después se arrepentirían, sí, pero en un primer momento el pueblo lo respaldó. El problema está que como los Estados Unidos son capitalistas, son la insignia de este bloque geoeconómico, geopolítico, no pueden permitir que a escasos kilómetros de su territorio exista una nación socialista que esté funcionando. A los gobiernos norteamericanos de aquí hasta los 90 no les preocupa que los gobiernos socialistas existan, les preocupa que funcionen, porque entonces estarían avalando la propuesta del otro lado, y por eso hay que hacer que fracasen. A Cuba le suspenden la importación de todo lo que ellos vendían, el azúcar, los habanos, como mandar otro tipo de materia prima. Otra de las cosas que va a hacer Estados Unidos para presionar a Cuba a que Castro se vaya y vuelvan del lado capitalista es utilizar a la OEA en su contra. La OEA es la Organización de los Estados Americanos. Una mentira asquerosa, porque en su declaración dice que todos sus integrantes deben de velar por la cooperación entre ellos para fomentar el desarrollo entre ellos, mantener lazos fraternos y garantizar su soberanía. Y Cuba estaba ahí. Pero como Estados Unidos estaba presionando para que modificaran las políticas de Castro y no se dieron, lo que hicieron fue presionar al resto de los países de la OEA para que votaran y por mayoría la expulsaran de ahí, negándole cualquier tipo de cooperación en tratados ya existentes. Muy pocos países votaron en contra y se opusieron a este berrinche de Estados Unidos porque eso era. Venezuela, uno de ellos, Colombia y México, por la cuestión de la doctrina estrada. Y México es de los pocos que mantienen nexos con ellos y que les compran y les venden lo que necesitan. Porque esto es en dos sentidos. Una es no te compro, pero tampoco te vendo. Si necesitas comprar maquinaria, si necesitas comprar medicina, si necesitas comprar otro tipo de productos, no te lo vamos a vender, ni todos los demás. ¿Qué esperaba Estados Unidos al bloquear hacia Cuba? Obviamente iba a brincar al otro bloque. Por eso es que mencionaba aquí Maduro, por eso Cuba tiene que buscar el apoyo de la Unión Soviética, porque pues estaba básicamente a su suerte. Y eso la orilla a que dependieran exactamente por medio de su organismo Comecon, que es el que bajaba el dinero del plan Molotov. Y toda la industria y todo lo necesario va a venir de la Unión Soviética. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Qué tan rentable era? ¿Qué tan rentable era? Bueno, pues porque, o sea, es mucho transporte de bienes y productos. ¿Qué mejor que tener a un miembro del bloque comunista cerca de Estados Unidos? Rentable para Cuba, pues es que es el único que nos puede ayudar. Porque puede haber autoconsumo, pero necesitan maquinaria, necesitan otro tipo de cosas que no existen en la isla, entonces necesitan aliarse con quien sea. Entonces, en ese sentido, se les va a financiar, se les manda maquinaria, se les mandan recursos, y en el 60, bueno, en los 60, se les mandan misiles. ¿Quién le manda eso? La Unión Soviética a Cuba. Ponen unas bases para misiles, por si acaso. La excusa es, Estados Unidos va a intentar atacarte, y lo hizo con el desembarco en la bahía de Cochino, fracasó. Pero la Unión Soviética los va a armar para que en caso de una guerra tengan con qué defenderse. Esta decisión prende las alarmas a nivel mundial, porque pues lo ven como un ataque directo de la Unión Soviética en contra de Estados Unidos. Obviamente fue lo de la crisis de los misiles. ¿Desarrollo eso? Que fue que, como usted dice, no, que va a atacar Estados Unidos, no, que va a atacar Rusia primero, pero los rusos se colocaron en Cuba, que Cuba está cerca de Miami, bueno, cerca del país, ¿no? Y pues estaban con ese miedo de que fuera a atacar el botón primero. Luego, después de eso, de que empezaron a transportar las armas desde Rusia, Estados Unidos le metió un bloqueo y con la promesa de que nunca va a atacar a Cuba si él retira todos los misiles y los retira a tiempo.
También los soviéticos pidieron que Estados Unidos quitara sus misiles de Turquía porque era lo mismo, ¿no? Entonces, de esta forma mantienen la paz. Cuba se mantiene como aliada de la Unión Soviética. El problema es que cuando ésta se desintegra en el 91, Cuba se vuelve a quedar aislada. Y son pocos los países que siguen comerciando con ellos. ¿Cuándo es cuando sucede la migración cubana grande hacia América? Del 91 en adelante, que es cuando empezó a verse todas las carencias. Sí. Esa es una base que les permitieron mantener, pero nada más. O sea, no ejerce de hegemonía política ni presencia, simplemente ahí quedó en los primeros acuerdos, parte de ellos. Antes de la revolución. Sí. Y a donde quiero llegar, retomando el punto de Tirado, al tener las carencias, muchos quisieron salir, se les prohibió, así como con el muro de Berlín, que la idea no era que la gente se fugara a un sistema mejor. Por eso en el 91, cuando dejaron de tener el respaldo de la Unión Soviética, muchos empezaron a migrar en balsas improvisadas hacia Miami para poder tener un estilo de vida distinto. Y durante estos años se llevó a cabo una política que le llamaban popularmente la de los pies secos, que decía que si un cubano llegaba a pisar una playa norteamericana, no importaba cualquier tipo de documentación o demás, le daban asilo político y podía vivir ahí, ¿no? Y es donde aumentó la presencia de cubanos pues en esta parte de Florida. Y en las noticias era mínimo de 2 o 3 veces por semana ver cómo la Guardia Costera pues siempre regresaba a los que alcanzaban a encontrar ahí en este trayecto hacia Miami, ¿no? Y después vinieron otra serie de chistes de mal gusto sobre esa situación, ¿no? Hasta donde tengo entendido ya la política se suspendió como tal. Ahora piden otro tipo de requisitos para dar asilo político, y lo primero es ser perseguido, ¿no? Que tu vida corra peligro por cuestiones políticas, pero ya nada más porque tocaste la playa quedó suspendido. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? Sí. Por último, la imagen de Castro, para muchos, será un dictador que fue en contra de los derechos humanos y que fue una de estas tantas encarnaciones del mal. Y para otros, pues Castro fue un libertador que siempre veló por el pueblo cubano, ¿no? Esa división la vemos en la isla, y si existe en la isla, pues obviamente va a existir la polarización con nosotros, pero al final del día, la conclusión es de cada quien. Desde la perspectiva de cada uno, pues será si Castro es bueno o Castro es malo, ¿no? Pues ahí sí no se los puedo decir. ¿Y en ese tiempo qué le pasó a Che Guevara? El consenso general pues, es de Hitler. Che Guevara se manejó como ministro de Economía, pero después continuó de activista y participó en distintas guerrillas alrededor del mundo, tratando de que triunfaran como la cubana. Se movilizó al Congo, donde fracasó. Después se fue a Bolivia, que es donde fue capturado y pues fue ejecutado. Que cuando se ve el archivo, pues sabemos que la CIA tuvo que ver eso. Cuba ya no tiene la ayuda de Rusia porque Estados Unidos no vuelve a agarrar. Porque mientras siga en la hegemonía, como la mantuvo Castro, de un gobierno socialista, con un discurso antiimperialista como los Estados Unidos, y que no les quieran ceder lo que ellos piden para tener empresas ahí, van a mantener las tensiones. No hay como que esa disposición a regresar a lo que ¿Y con Rusia por qué otra vez? ¿Con Rusia por qué no? En el caso de Rusia, pues ahí volvemos a la pregunta que decía Tirado, ¿no? ¿Qué tan rentable realmente es? Estaba muy fácil. Pero que no durante la revolución fusilaron a muchas personas, porque hay una entrevista donde el Che Guevara dice: hemos fusilado y seguiremos fusilando mientras se a los que consideraban traidores o del régimen de Batista, que también es una parte, tampoco es como no matar, que los consideraban. Sí, sí. A ver, otra vez la pregunta es socialistas, los cubanos. Sí, porque acuérdense que es el Estado el que administra todo. Bien, lo dejamos hasta ahí, les mando lectura para la próxima semana.